impuestos, Sí. IVA, ganancias, BBP. Y bebé. Y bebé. Y bebé. EAPP. Sí. Mariano, ¿viste cuando se dice que la Argentina es inviable? Una de las razones por las cuales este país es inviable, dos. Una, tenemos el nivel de inflación más alto, solo 5 países en el mundo lo tienen. Uno es Venezuela en la región y los otros son La países moneda africanos. más despreciada del mundo. Y los que más es el impuestos peso. pagamos, los que más impuestos pagamos. Vos decís, tenemos la seguridad social de Suecia, no sé, de Dinamarca, pagamos impuestos como si estuviésemos en esos países, sin embargo, no nos devuelven nada. Nada. En salud, en educación pública, en seguridad, nada. Y esto es lo que pagamos nosotros. Realmente es Me voy a hablar increíble. con Iván Sapsovsky. Vamos. Esto es lo que pagamos nosotros. Iván, ¿está bien hecha la placa? Sí, esa placa igual habla sobre la desocupación, que va todo concatenado, ¿no? Tiene que ver con justamente la situación en la que estamos, en la que claramente hay una crisis que empieza a mostrar sus números a nivel de empleo y que eso también se traduce en una baja en la recaudación de impuestos, aún teniendo los impuestos más altos del mundo. La verdad es que esto muestra que si no se bajan los impuestos a nivel general, la Argentina no tiene futuro y no se puede salir adelante, dado que todo el mundo está bajando los impuestos. O sea, Estados Unidos lo hizo, China lo hizo, bajó los Dinamarca, todos los países desarrollados, porque se dieron cuenta que la reactivación económica siempre viene por la baja de impuestos. Cuando hablamos de impuestos, no solo hablamos de los impuestos que normalmente escuchamos, IVA, ingresos brutos, ganancias, sino también los impuestos a la seguridad social, que son los que nos determinan que una población como la Argentina tenga un 50% de su economía informal y que también no se termina contribuyendo con aportes. Realmente la situación de la Argentina es de una crisis y de una presión tributaria Acá el muy grave, ¿no? El impuesto que más se siente es el IVA. El Sí. IVA al cine, IVA al shopping, IVA a comer afuera. Porque ya no se va más, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lamentablemente en la Argentina la presión tributaria llegó a límites récord y el 2019 va a ser el año que en porcentaje vamos a tener los impuestos más altos de toda nuestra historia. Va a ser nuestro récord, vamos a batir nuestro propio récord. ¿El año que Recordemos, viene? este año, en 2019. La mayor cantidad de presión Sí, tributaria. a nivel porcentual, pero eso no se va a traducir en mayor recaudación para el fisco porque al caer la actividad económica ya se empieza a ver que la recaudación empieza a caer. Por lo tanto, estamos presos de una propia trampa que nos creamos nos estamos nosotros mordiendo la cola mismos. nosotros mismos. Exactamente. No te la puedo creer. Entonces, lo que se va a recaudar... La frazada corta. Sí, la frazada corta, pero con una política que realmente no está mirando esto, ¿no? Yo creo que realmente hubo intenciones en el año 2016 de bajar la presión impositiva. Se hicieron algunos proyectos para bajar la presión de las pymes, se actualizaron por índices el monotributo, las deducciones personales para empleados, pero el tema es que claramente siguen estando a valores exorbitantes y por lo tanto, ante una situación de crisis, tanto el empresario como el empleado prefiere no perder el trabajo, pero que se lo paguen en negro. Exactamente, se lo Entonces, paguen en negro y ahora también Claro. cuotas en negro, ¿viste? Sí, bueno, por eso vos hablabas de que los ocupados o la cantidad de gente que hay trabajando es menor, pero también la economía informal. La Argentina tiene más del 40% de su economía en negro. Sí, volvimos a Entonces, eso. lo que yo pregunto es... Fue lo que explicaba él. Claro, Sí. si esta presión impositiva récord del gobierno se puede bajar con una seguridad social que es el 68% del gasto total va a UH, asignaciones familiares y pensiones y jubilación. Entonces, si vos tenés casi el 70% de tu presupuesto destinado allí, ¿podés bajar impuestos? ¿Cómo haces? claramente hay una situación Explota la calle. de un enfoque que erróneo para mí. Si vos tenés un 50% de economía en negro, que para mí es más del 40%, claramente tenés una oportunidad, que es ir hacia toda esa economía y formalizarla. Claro. Pero la única forma de formalizarla es bajando la presión impositiva. Es decir, con este nivel de impuestos, querer el entrar? premio de evadir es demasiado Aparte alto. casan El en que el evade zoológico, gana que un es 70%. estar Es afuera. negocio Claro. para afuera. El Entonces, negocio estar claramente afuera. tenemos que bajar los El gobierno impuestos. eligió otro camino, un camino peligrosísimo, que fue el camino de ajustar por vía de bajar todo. Bajó jubilación, bajó aguante, bajó el sueldo de la bajó? gente, bajó todo. Pero pará, No, la no UH va a acaba de alcanzar. anunciar... ¿Dónde bajó? Te voy a contar la UH. No Bueno, andamos bien mi micrófono. Ahora te Pablo, yo explico. creo que Pablo lo que Ya lo intenta decir, expliqué. lo que intenta decir acompañó la Pablo, ahora le inflación. arreglamos el micrófono, es que la inflación fue
cerca del 50% y, por ejemplo, la OH se anunció un aumento del 47%. No obstante... No, la inflación no fue esa. obstante, La inflación de alimentos fue 63%. Está bien, Bueno, pero está no bien, obstante, Pablo, el pero gasto primero el social- aumento. El No, gasto no, social es pero eso es enorme. bajar la Fíjate cuota. los maestros, que son maestros, que no También están en le la casa bajaron el esperando que les sueldo. llegue el También le bajaron el ningún sueldo. Está bien, por eso, pero Y eso, pon el foco ahí Pero primero. perdón, a antes todos que le al revés. bajaron el sueldo. Sí, El a todos. gobierno le bajó el sueldo a todos los argentinos. Sí, la bajó inflación. jubilaciones, bajó aguache, bajó planes sociales, bajó todo. Hizo pelota todo. Eligieron ese camino para ajustar. Peligrosísimo. Bueno, se lo ajustó el mercado, es verdad, es verdad. Hay que Esa es la aclarar, realidad. Es verdad. ahí hay que aclarar algo, ¿no? El número que estamos viendo de desocupación que llega al 9,1% no termina de reflejar en porcentajes, porque atrás de todo esto son personas, no termina de reflejar en porcentajes la magnitud de la crisis. Es decir, ese porcentaje debería ser más alto. ¿Y por qué no lo es? Porque justamente se licuaron los sueldos y los salarios vía Claro. devaluación primero Exacto. y la inflación después. Entonces es hoy por hoy mucho más difícil quizás echar a una persona que mantenerla. Esto es hasta el corto plazo. La verdad es que tenemos que ver qué es lo que va a pasar en los próximos Perdón, te doy meses un porque dato, no se ve la a ver, reactivación que corríjanme se si yo me esperaba. equivoco. Hace tiempo que se El esperaba. dato de desocupación debiera ser mucho más alto porque se mide como ocupados a muchos beneficiarios de planes. Claro, porque para que entonces se se los entienda. mide como ¿por qué? ocupados. Porque Bueno, así se ¿cómo mide. se mide? Porque hay gente que dejó se mide buscar por la trabajo. gente que Dejan de busca buscar empleo. trabajo. Ah, gente que dejó de buscarla. Claro. Es muy tramposo el número, Exacto. Mariano. No, Entonces- acá, ¿quién más hace trampa? Y en este aparte, país? si uno mira, la gente que aún teniendo un trabajo sigue buscando empleo, el número llega a más del 17%. Es decir, que ahí entran los monotributistas, porque también hay que saber eso. Mucha gente que queda sin trabajo se inscribe en el monotributo para seguir teniendo una cobertura mínima de obra social, etcétera, figura pero como no quiere empleado. decir Y ahí que figura estén, como empleado. estén ganando y ahí figura como un trabajador activo, pero que también suma si uno se mira toda la gente que está buscando Te pregunto, otro trabajo extra Iván, o cambiar de como- trabajo. Como especialista, en la historia, ¿en qué momento se bajó impuesto y qué impacto tuvo eso en la economía real? Mira, en la Argentina nosotros en los últimos años siempre tuvimos impuestos altos. De la región de Argentina, por su tradición de creernos más de lo que somos, tuvimos impuestos altos primer mundo. en comparación Muy bien, muy bien con el resto de los países de Latinoamérica. Y también así la formalización de la economía. ¿Qué pasó? En todas estas crisis fueron dejando un tendal de gente que nunca más volvió a formalizarse y eso hizo que la presión sobre los que pagan impuestos sea casi el doble de los que no pagan. Entonces nos estamos mordiendo la cola, como vos decías, entre nosotros mismos, nos estamos pisando entre nosotros mismos porque por cada persona que no aporta al sistema hay otra que tiene que aportar el doble. Y así claramente esto es inviable. Porque Es Pero, Iván, demasiado sí no se recuerdo bajaron nadie que me haya impuestos. bajado un impuesto. Me acuerdo cuando ponía impuesto al cheque, subieron el IVA. El impuesto al cheque fue de Y todos emergencia. eran- Eran por Todos un son de año. emergencia. Todo de emergencia y por un tiempo determinado. Después Exacto. Imaginen que el impuesto a las ganancias es de la década del 30 y fue también un impuesto transitorio de emergencia y lo seguimos teniendo hoy, lo mismo que el impuesto al valor agregado. Pero más allá de eso que queda anecdótico y que de alguna forma queda en nuestra memoria como para reírnos de nuestra propia historia, lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros no bajamos el gasto público, es muy es la difícil clave, bajar esa es los la clave. impuestos, pero también hay un política no camino del justa. medio que es ir a buscar a aquellos que se encuentran fuera del sistema. Cuando uno ve cuestiones como Agrandar la los torta, procesamientos decís vos. de lo que Agrandar pasó la en torta. agrandar la torta, cuando lo que se evadió en la salada, en toda la economía informal que trasciende, digamos, más allá de lo que uno está pensando en el trabajador que cobra su salario en Sí, negro. señor, sí, Hay señor. todo un negocio demasiado grande con demasiados intereses que se mueve en la informalidad y que mueve millones de millones y eso hace que la Argentina, por ejemplo, en el año 2016 haya tenido el blanqueo más grande de toda la historia y que tiene que ver con dos componentes, con la economía informal por un lado y con la altísima tasa de impuestos por el otro. Y hoy por hoy seguimos siendo una de las principales economías en Pero, Iván, negro de todo Iván, el mundo. ¿quién te parece a gracias vos? eso. ¿Quién te Principales parece a vos? economías Pero no, en negro del mundo. Quiero decirle algo igual. ¿Quién te supuesto. parece a vos que blanqueó más plata en el blanqueo? ¿Un muchacho pobre de la salada que tiene un taller y vende ahí? ¿O el hermano del presidente Macri? ¿Quién blanqueó más plata? Claramente acá, Los millonarios los blanquearon más millonarios, plata. por eso, pero Guarda con eso, nos estamos, por eso es que mi planteo es para desmitificar cuando hablamos de economía en negro, porque uno tiende a pensar en el trabajador que cobra su salario en No lo negro, escuchaste, pero Pablo. atrás hay No. intereses Pero, perdón. demasiado millonarios Iván, vos que hablaste de hacen la que ese salada.
Y yo te digo, así como hay evasión en la salada, hay evasión en Pero yo estoy empresas hablando de los gigantescas empresarios y las grandes fortunas que hay atrás de esos intereses, justamente, que son los que después terminan No blanqueando. te metas con Dugi porque te va a hacer poner nervioso. No, pero no me pongo nervioso. Yo Le me vas pongo a- nervioso por le esta vas a querer situación, pegar un porque rosazo. realmente es una situación grave que la venimos advirtiendo hace meses, hace años. Entonces uno realmente cuando Cuando ve que las explota, cosas no cambian o que no hay ¿Ya, un pensás que es espíritu de exprofeso cambio... o es impericia, como Yo- estamos diciendo hace 3 años? Yo la verdad es que ya a esta altura pasé por todas mis hipótesis, desde Yo también, yo también, conspiración sí, yo también, hasta sí. que inoperancia, y realmente Yo también. creo que hoy por hoy, teniendo el Fondo Monetario Internacional detrás, sin haber explicado cuál es la realidad argentina en la que estamos viviendo, realmente tenemos un grave problema. Yo creo que esto de la informalidad es algo que se debió haber explicado específicamente al Fondo Monetario Internacional para poder tener una receta que nos permita bajar los impuestos. La economía internacional se mueve en otros valores y nosotros Pero es un estamos problema de totalmente toda la clase desenfocados. dirigente, porque a mí me parece que lo que habría que poder explicar es que, por ejemplo, una reforma laboral es imprescindible en la Argentina y eso tiene que pasar indefectiblemente por el Congreso y todas las fuerzas políticas debieran explicar y convalidar que no es precarizar el trabajo ni dejar a los trabajadores sin derechos, es una necesidad a los tiempos que corren. Claro, imagínense que Brasil, todos nuestros A competidores ver, dale, tienen vamos a los gastos competidores, me menores. gusta. Vamos Sí. a los competidores. Vamos a Brasil. Sí, A Brasil ver. hizo una reforma laboral con un presidente o sea, hay mucho miedo político, pero imagínense que Sí, Temer, sí, con sí. un presidente que tenía menos del 10% de aprobación de su mandato, hizo una reforma laboral que permitió bajar los costos laborales. En Brasil, ¿sabes cómo son los contratos de trabajo? Se acuerdan entre las partes. Claramente, hoy por hoy estamos con un mercado laboral totalmente distinto. ¿Cómo es en el acá que un hay... trabajador? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto le queda en el bolsillo al trabajador y cuánto paga el empresario? Pedir a Iván Sapsowski, abogado, Sí. no, abogado no, tributarista. ¿Qué es tributarista? ¿Qué es estudiar? Contador. De base, sí. Después me Contador. especialicé en impuestos. ¿Y de dónde sos? Soy chaqueño. Sos chaqueño, tenés ahí una Sí, tonada ahí. que aprovecho para decir que hay una lucha tremenda en el Chaco porque hace 5 semanas que no tienen clase los chicos, así que ya que me lo preguntaste, es un tema muy Lo importante. llamamos a Domingo Pepo, que es un amigo, a ver Bueno. qué pasa. Que ¿Está todo arranquen parado? las clases Que arranquen allá. las clases. Por favor. ¿Están paritarias? Están en paritarias y la verdad es que hay una lucha muy grande de los docentes de allá, así que... Bueno, me de allá, sorpre- de acá, de todos de lados, todos lados, pero la bueno, verdad salió que- el tema y de paso Sí, te lo señor, pongo. muy bien. Hoy en provincia también se puede venir un Hoy paro de... un llamado telefónico puede destrabar esto, porque tendría que ocurrir una convocatoria para una segunda instancia en una nueva reunión paritaria. Si En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, si ocurre ese llamado telefónico, puede ser que haya una nueva reunión y por ende se postergue. Si no, va a haber paro de 48 horas esta semana en el territorio bonaerense. Gracias, Iván. Gracias por la Me invitación. encantó que hayas venido. Por Sos favor. muy claro para la tele, me encanta. Bueno, Me muchas encanta. ¿Qué edad gracias. tenés? Tengo 33 años. Ah, es un pendejo, muy bien. Bueno, te felicito. gracias, Te Mariano. felicito. Saludos a Gracias todos. Muy didáctico. y te espero muy bien para la tele, muy bien.